Chicos, buen día, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar en la clase de biología con el tema, ya iniciando el tema que corresponde a metabolismo celular, ¿sí? Sin embargo, el tema va a estar dividido en dos partes y la ficha la van a encontrar con el nombre que le aparece en el currículum, es decir, metabolismo celular. Sin embargo, el contenido es básicamente fotosíntesis. El tema de metabolismo celular va a estar dividido en dos partes. La primera que va a corresponder a metabolismo autótrofo, es decir, fotosíntesis, y la segunda parte que va a estar dedicada a metabolismo heterótrofo, es decir, glucólisis y respiración celular. Bien. Entonces en la clase de hoy vamos a trabajar el tema de fotosíntesis. Es un tema un poquito complejo, así que es importante que presten bastante atención para que no les quede duda. De igual forma, cuando terminemos fotosíntesis y respiración, vamos a hacer un repaso como el de citología para poder eliminar cualquier duda que haya en estos temas. ¿Bien? Entonces, para empezar, antes de entrar directo a fotosíntesis, vamos a trabajar qué es el metabolismo. ¿Sí? El metabolismo básicamente va a ser un conjunto de procesos. El metabolismo no es un proceso, es una palabra que engloba a todos los procesos metabólicos o procesos bioquímicos que tienen lugar dentro de una célula o dentro de un organismo en general y que van a estar divididos en procesos de síntesis y procesos de degradación. ¿Bien? La suma de todos los procesos de síntesis y de degradación de biomoléculas es lo que vamos a llamar metabolismo. ¿Bien? Como les digo, hay unas rutas que sintetizan y otras que degradan. Y esas son las que vamos a llamar catabólicas y anabólicas. Bien, siguiendo la imagen. El catabolismo o las reacciones catabólicas o rutas catabólicas, o con este nombre muchísimo más fácil de recordar, rutas degradativas, va a ser esas en las cuales tenemos sustancias complejas como glucógeno o ADN o proteínas y las vamos a convertir en sus componentes más sencillos. Si estamos hablando de glucógeno, en glucosa. Si estamos hablando de ADN, en nucleótidos. Bien, si estamos hablando de proteínas, en aminoácidos. Es decir, tomar una macromolécula y convertirla y separarla en sus componentes originales o inclusive transformarla en algo completamente distinto, pero mucho menos complejo. ¿Bien? Y en este caso, el otro lado, que son el tomar y construir cosas, lo vamos a llamar anabolismo, reacciones anabólicas, reacciones restitutivas o biosíntesis. Son muchos nombres, ustedes escojan cualquiera porque en realidad son sinónimos, todos significan exactamente lo mismo. La biosíntesis es simplemente tomar bloquecitos, que son sustancias biomoléculas sencillas, como agua, y transformarlas en algo mucho más complejo. El caso más extremo es convertir agua en almidón, que es lo que hace justamente la fotosíntesis. En este caso, ¿qué pasa? La degradación de sustancias o el catabolismo no va en este caso, no va a producir energía. ¿Bien? Perdón, va a producir energía. Mientras que la síntesis va a requerir energía. Es decir, para yo construir algo complejo, voy a usar energía. ¿Bien? Y en el proceso de convertir algo complejo en algo simple, yo voy a obtener energía. ¿Bien? Ahora, muy importante es que todas las rutas metabólicas, ninguna es aislada. Aunque lo parezca y aunque se las expliquemos como aisladas, absolutamente todas las rutas metabólicas de un organismo se unen. Y por eso existe algo muy complejo, que es esto. La imagen es para que entiendan la dificultad, no es para que ni siquiera la vean, ni siquiera se puede leer. Eso se llama metaboloma. Y esto es básicamente cómo todas las rutas metabólicas de un organismo están unidas. ¿Bien? No hay nada acá que esté aislado, absolutamente nada. Todo está interconectado. Quiere decir que si te falla una ruta, el resto va a fallar. ¿Bien? O por el contrario, si te falla una, puede que el resto la compense. Todo está entrelazado, todo está conectado. ¿Bien? En el metabolismo. Quiere decir que, por ejemplo, esto tampoco está aislado. Porque para tú sintetizar una sustancia necesitas energía. ¿Y esa energía de dónde la vas a obtener? Del catabolismo. ¿Bien? Ya con eso vamos a entrar directo con la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis en este caso? Simplemente es un proceso metabólico, en este caso un proceso anabólico, en el cual vamos a tomar sustancias sencillas, específicamente dióxido de carbono
y agua en presencia de luz solar y lo vamos a transformar en algo muy complejo que es glucosa. Bien, así de sencillo. Eso es la fotosíntesis en pocas palabras. Es un proceso anabólico o biosintético porque tomamos biomoléculas sencillas, ni siquiera esas son biomoléculas inorgánicas además, y las transformamos no solo en materia orgánica, sino que las transformamos en este caso en carbohidratos. Y eso me indica que acá tengo un error, aquí es inorgánica. Cuando lo copien, recuerden que acaba inorgánico. La fotosíntesis tiene lugar específicamente en los cloroplastos, solamente allí se produce. Y en el caso de organismos que no sean plantas, por ejemplo cianobacterias o alguna bacteria fotosintética, bien, ellos van a tener organelos que hacen lo mismo que un cloroplasto, que pueden no llamarse así, pero que van a hacer lo mismo. Es decir, la fotosíntesis se produce en una zona especial de la célula. ¿Eh? Un organelo especializado en fotosíntesis. Y eso es porque es un proceso bastante complejo. ¿Eh? Esto que tenemos acá es en bueno, vamos desde acá. Como les muestro, la fórmula general de la fotosíntesis es que vas a tomar, o más bien que a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y luz, vas a formar una molécula de glucosa y vas a liberar al medio ambiente 6 moléculas de oxígeno molecular. ¿Bien? Ingresa dióxido de carbono, ingresa agua, sale oxígeno y necesitamos luz. ¿Qué luz vamos a usar? Allí es donde viene esta foto. No se puede usar absolutamente toda la luz. Esto que tenemos acá es el espectro electromagnético, es decir, todo esto es luz. La luz que usa el microondas para calentar la comida, la luz ultravioleta que nos da cáncer de piel, y esta franja tan pequeñita que tenemos acá es la luz que podemos ver. ¿Bien? Más allá del morado o del violeta, por eso se llama ultravioleta, no podemos ver nada. Y más allá del rojo, por eso se llama infrarrojo, porque está debajo del rojo, tampoco podemos ver nada. Por acá, por ejemplo, tenemos las ondas de radio, tenemos los microondas, tenemos los infrarrojos y seguimos más allá. Por acá tenemos, por ejemplo, la luz ultravioleta, los rayos X que hacen las placas, tenemos los rayos gamma que matan todo lo que puede atravesarse en su camino, etc. De esta porción tan pequeñita de luz visible, del espectro electromagnético visible, que va a estar entre 700 y 400 nanómetros, es la longitud de la onda, seguro ya lo vieron en física, la planta o las plantas que pueden utilizar, solamente los dos cuadritos que tenemos. ¿Sí? Solamente pueden aprovechar la luz entre 625 y 650 nanómetros del rojo y entre 425 a 470 aproximadamente de azul o violeta. Solamente estas dos la puede usar la planta. Lo demás no lo usa, no puede, se pierde, ¿sí? Se va. ¿Por qué la planta se ve verde? Porque no absorbe verde. Si no absorbe verde, el verde rebota. Y lo vemos. Lo que nosotros vemos es lo que la planta no utiliza. Lo que rebota como si fuese un espejo porque la planta no lo absorbe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo absorbe la planta esa luz? ¿Cómo la aprovecha? Con los pigmentos. ¿Qué son los pigmentos? No son pintura. Los pigmentos son proteínas, en el caso que sean proteínas, o biomoléculas cuando no sean proteínas. Y algunas son, por ejemplo, lipídicas, como los carotenoides. Ellos son biomoléculas que tienen la capacidad de tomar la luz y dirigirla hacia algún lado, como si fuese una varita mágica, ¿no? Que dirige la magia. Bueno, los pigmentos lo que hacen es captar la luz como una antena y dirigirla hacia a otra parte de la célula para que la célula la pueda aprovechar. Es decir, la concentran como si fuese una lupa y la dirigen a un solo rayito para que la célula la aproveche. ¿Sí? ¿Cuáles pigmentos tenemos? En realidad tenemos muchísimos, pero por su nivel pues solo le voy a dar pocos nombres. La clorofila, que son muchas, no solamente hay una clorofila, hay múltiples tipos de clorofila, van a absorber la luz en estos dos cuadritos que les digo, entre 430 y 470 acá, y entre 650 y 670 acá. ¿Bien? Eso es lo que va a absorber la clorofila. Los otros pigmentos accesorios, se llaman así, van a absorber lo que no puede absorber la clorofila y van a depender del pigmento. Por ejemplo, las ficobilinas,
que están presentes en algas, por ejemplo la ficoeritrina, que es una de las ficobilinas, ¿bien? Ellas van a absorber colores en este espectro, en el verde y en el azul, y no van a absorber el rojo. Entonces lo que rebota es rojo, o marroncito, o naranja, y por eso esas algas se ven de ese color rojizo. ¿Bien? Otras, por ejemplo, los carotenoides, van a absorber por acá, entre todo esto, ¿no? Y van a absorber un poquito más acá también. Ellos no absorben absolutamente nada de rojo y por eso se ven rojos. Acá se pueden dar cuenta cómo lo verde es una planta rica en clorofila y las hojas de color pardo o amarillo o rojo son ricas en carotenoides, porque los carotenoides son los que están en plantas, ficobilinas solo en algas. Esto que tenemos acá es un mapa de absorción, es decir, ¿en qué parte absorbe más? Es simplemente, véanlo así, donde está la puntita es lo que absorbe el pigmento, ¿bien? Vamos con estos dos son clorofila, tres tipos de clorofila A, B y D. Por ejemplo, la clorofila A absorbe acá y tiene otro pico acá. Bien, justamente los dos cuadritos que yo les decía. La clorofila B va a absorber más acá. Simplemente estoy viendo, vean el pico y vean la franja de arriba. Eso es todo lo que tienen que ver. Y va a absorber acá. Bien, acá está, por acá. Absorben casi igual. La clorofila D, por otro lado, tiene uno acá, un piquito acá, otro piquito acá, y va a tener, vamos a seguir la cuerdita, un pico acá. ¿Ven? Si se dan cuenta, todas las clorofilas absorben azul y rojo, y no absorben verde. Pero, por ejemplo, estos que se dicen BCHL son bacterioclorofilas, o sea, son clorofilas de bacterias fotosintéticas. ¿Sí? No son plantas, no son algas, son bacterias, cianobacterias. Y ellas, por ejemplo, la bacterioclorofila A tiene esta curva morada. Ella absorbe principalmente el morado. ¿Bien? Pero en realidad puede absorber todo, pero principalmente absorbe el morado. La bacterioclorofila B, que es esta, va a absorber principalmente el morado también y va a tener un piquito por acá que va a ser infrarrojo. ¿Sí? Y por ejemplo el beta caroteno y la luteína, que son carotenoides amarillos, van a absorber, por ejemplo, solamente acá. ¿Ven? Solamente absorben azul. Pero el rojo está por el piso. No absorben nada de rojo. Solamente absorben azul y hasta un poquitito del verde. ¿Sí? Hasta acá. Ya de acá para acá no absorben nada de azul. ¿Sí? Ahora, eso es la luz. ¿El agua y el carbono sirven para qué? Las moléculas de agua son usadas como agentes reductores. Ya ahorita vamos a ver qué es eso de agente reductor. Pero la molécula de agua simplemente va a servir para captar electrones y guardarlos temporalmente. Electrones, ¿bien? Y esos electrones luego los vamos a bombardear a las moléculas de dióxido de carbono para formar almidón. Ya lo vamos a ver con detalle más adelante. ¿Bien? Y el dióxido de carbono, ¿de dónde viene? El dióxido de carbono es la fuente de carbono, es decir, a partir de allí vamos a obtener el carbono para nuestras biomoléculas. Simplemente lo vamos a obtener del dióxido de carbono de la respiración de los animales. ¿Bien? La planta es autótrofa, pero la planta necesita de los heterótrofos que respiran y producen dióxido de carbono para ella fabricar su glucosa. Ahora, todo ese conjunto de cosas, esa luz que yo les decía que tiene que ser dirigida, que tiene que ser aprovechada, ¿cómo se hace eso? Vamos a tener dos conjuntos multiproteicos, es decir, no es una proteína, son como plantas nucleares o plantas eléctricas que están formadas con un montón de proteínas y se llaman fotosistemas 1 y 2. Hay dos. ¿Eh? Las clorofilas van a estar dispuestas en ambos fotosistemas, es decir, imaginemos que cada fotosistema es una planta es un campo de energía solar, no sé si han llegado a ver esas fotos, que es un valle lleno de antenas, ¿bien? Todo eso es un fotosistema y cada espejito que capta la luz solar es una clorofila. Más o menos así es el fotosistema de las plantas, ¿bien? En el caso de la 1 y la 2, ya ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es su función? Recepcionan la energía lumínica, o sea, ellas captan la luz, la concentran y la dirigen para que pueda ser aprovechada. ¿Bien? Ellos se van a encontrar todos los dos fotosistemas en algo que se llama membrana tilacoidal de las granas dentro de los cloroplastos. Es decir, recuerden sus clases de citología. El cloroplasto es el grande y adentro tiene los
las granas, que son las pacas de discos. ¿Bien? Y cada disco es un tilacoide. Y cada tilacoide tiene una membrana. Esa membrana tilacoidal es donde están los fotosistemas. ¿Bien? Ahorita lo vamos a ver también. Además existen muchas proteínas que se llaman enzimas. Las enzimas lo que tienen la función es de acelerar la reacción química. Sin enzimas probablemente nada de esto pudiera ocurrir, ningún proceso metabólico, porque ocurriría muy lento. Tan lento que tardaría miles de años en ocurrir una sola vez. Entonces no sirve. Las enzimas hacen que eso vaya muy rápido, o normalmente rápido, y puedan tener lugar la vida. ¿Sí? Ahora sí, aquí tenemos la membrana tilacoidal. Recuerden, esto es un cloroplasto con su doble membrana. Adentro tiene las granas, que son los discos de, bueno, las pacas de los discos. Cada disco es un tilacoide y cada tilacoide tiene una membrana tilacoidal, ¿bien? Que es esta membrana lipídica doble como la de una célula normalita. Dentro de esa membrana tilacoidal van a estar los fotosistemas, ¿bien? Como dice acá, fotosistema. Y dentro de los fotosistemas van a estar las moléculas de clorofila, ordenaditas, ¿bien? Ahora, justamente acá el fotosistema es una serie de proteínas complejas, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero acá se dan cuenta que, por ejemplo, la luz va saltando de clorofila en clorofila. ¿Por qué? La luz llega a el fotón específicamente. Cada fotón, que es cada partícula de luz, llega a una clorofila, la clorofila lo toma y se lo da a otra, como si fuese una papa caliente. Y lo va lanzando de clorofila en clorofila, rebotando de una a otra hasta que al final va a llegar a esta cosita que se llama aceptor primario de electrones. Y ahorita vamos a ver qué es. Como yo les decía, tenemos dos fotosistemas. ¿Por qué? Uno va a absorber luz a 680 nanómetros y otro va a absorber luz a 700 nanómetros. Es decir, van a tener dos picos de absorción. ¿Recuerdan esta imagen? Los picos son simplemente estas cositas. Se llaman picos, pues son picos. Los fotosistemas van a tener dos picos distintos, uno a 700 nanómetros y el otro a 680, o sea, 700, 680, más o menos así. Esas serían las posiciones, no estoy diciendo que sean esas clorofilas, pero específicamente es así. La clorofila A tiene un pico y la clorofila B tiene otro pico y ellas están en distintos fotosistemas. ¿Sí? Ahora, como tal, la fotosíntesis va a estar dividida en dos etapas. La fase que normalmente vemos como super cool es la fase de la luz o fase luminosa. Es justamente esta fase en la que la luz va rebotando de lado a lado y se produce algo que vamos a ver ahorita, que es la fotoexcitación y todas esas cosas. La parte que lleva luz o que requiere la luz como un reactivo o que necesita luz para ocurrir es la fase luminosa. Y esa es la primera fase de la fotosíntesis. En esta fase las clorofilas de los fotosistemas absorben la luz y van a producir o van a permitir esa absorción de luz, que se produzcan cuatro procesos. El primero se llama fotoexcitación de las clorofilas, luego tenemos la fotólisis del agua, luego la fotofosforilación y luego la fotoreducción del NADP oxidado. ¿Sí? El lactulose es oxidado. NADP es nicotinamina, adenina, dinucleótido fosfato, no tienen que aprenderse ese nombre, solo NADP. Ahora, un tema importante de los fotosistemas, el 700 es el 1 y el 680 es el 2, porque se descubrieron al revés. Primero se descubrió este y luego se descubrió este. Por eso se llaman así. Entonces ya estamos acá con la fase luminosa y presten muchísima atención a esto, porque la explicación no está anotada, solamente se las voy a ir dando yo. ¿Qué tenemos acá? Primero, fotoexcitación de las clorofilas. La luz va a llegar al fotosistema 2. Va a llegar primero al 680. ¿Bien? ¿Qué es fotoexcitación de las clorofilas? Es que la luz va a llegar a la clorofila y va a empezar a rebotar. Esto es la fotoexcitación. Las clorofilas van a pasar de un estado de poca energía a un estado de mucha energía. Se van a poner hiperactivas. Y cuando se llega a ese pico de energía, ellas le lanzan el fotón a la otra clorofila. ¿Sí? Entonces se llama fotoexcitación porque la luz va a hacer que la clorofila se excite, o sea que tenga mucha actividad química. Y cuando esa actividad llega a un pico máximo, le lanza el fotón a la otra. Y así va rebotando, rebotando de clorofila en clorofila. No son cuatro, son muchas que hay por fotosistema. ¿Sí? Una vez que se produce esa fotoexcitación, vamos a pasar ahora con la fotólisis del agua.
Esa energía lumínica que tenemos va a ser lanzada a un espacio. Acá tenemos la membrana tilacoidal, ¿bien? Llega la luz al fotosistema 2 y se produce la fotoexcitación, ¿bien? Esa energía lumínica va a ser utilizada ¿para qué? Para, para romper la molécula de agua en dos. ¿Por qué? Fotólisis, la palabra fotólisis lo que quiere decir es ruptura por luz. Entonces se utiliza la luz, los fotones, la energía que se obtuvo de la luz para romper la molécula de agua en sus componentes. Bien, vamos a tener por un lado el oxígeno, que no lo vamos a usar para nada, y ese oxígeno lo vamos a liberar al ambiente. Bueno, la planta lo va a liberar al ambiente y nosotros lo vamos a respirar. Lo que realmente le importa a la planta es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a tener dos átomos de hidrógeno positivo, o sea, dos protones. ¿Bien? Y yo voy a estar acumulando protones de este lado, que es el lado de la membrana interna del tilacoide. Acá estamos fuera del tilacoide, en el estroma, que es el lado de afuera, y acá estamos en el lumen, que es la parte interna. ¿Bien? Y la célula va a empezar a acumular, bueno, el tilacoide va a empezar a acumular cargas positivas de este lado. Obviamente, si él está acumulando cargas positivas y sigue acumulando cargas positivas y sigue acumulando cargas positivas, luego se va a producir una diferencia entre positivo y negativo. Y eso es lo que va a utilizar la planta después. ¿Qué pasa? Que la luz obviamente no se pierde. Una parte la utilizamos para producir electrones, protones de este lado, pero el exceso de luz que no se gastó acá lo vamos a pasar al fotosistema 2. ¿Para qué? Vamos a tener una proteína que se llama plastoquinona, PQ, plastoquinona, que lo que va a hacer es transferir electrones, porque recuerden, si estamos partiendo esto es 2, tenemos protones, ¿y qué pasa con los electrones? Bueno, los electrones se los voy a dar a la plastoquinona. La plastoquinona los va a pasar a un citocromo, los va a ir pasando de proteína en proteína, hasta que lleguen al fotosistema 2. Si se dan cuenta acá, los electrones los lanzo a la plastoquinona, esa plastoquinona va a cambiar, le va a transportar, como si fuese un camioncito, va a transportar los electrones al citocromo, y acá esos electrones los va a utilizar los va a utilizar esto ¿para qué? Acá que tenemos los electrones vamos a pasar protones de afuera hacia adentro para aumentar las cargas por acá. ¿Bien? Es decir, los electrones mientras están pasando de un lado a otro, como es carga negativa, va a traer las cargas positivas de los protones y lo que hace es meter más protones al lado interno, o sea, aumentando la carga positiva de este lado. Pero al mismo tiempo, esos electrones los va a utilizar luego el fotosistema 1 o esta transferencia. ¿Para qué? Para transformar ADP en ATP. Es decir, la energía de los electrones mientras son transferidas desde la plastoquinona al citocromo van a convertir ADP en ATP. ¿Bien? Eso es el primer paso que se va a hacer. Y eso es donde estamos acá. Fotofosforilación, el tercer paso ya. ¿Cómo vamos? Llega la energía de la luz y la absorbe el fotosistema 1, el fotosistema 2, perdón. Ese fotosistema 2 va a convertir agua en oxígeno y protones. Y los electrones los va a lanzar a la plastoquinona. La transformación de agua es la fotólisis del agua, que me aumenta las cargas positivas internas en el lumen del tilacoide. La transferencia de electrones la va a realizar la plastoquinona, que las va a llevar hasta el citocromo. En el citocromo esos electrones van a ser utilizados para realizar la fotofosforilación, o sea, transformar ADP, pegarle un fosfato adicional, o sea, tengo una molécula con dos fosfatos, yo uso los electrones para pegarle otro más, que ahora tenga 3. ¿Bien? Y ahora tengo mi ATP, que es la molécula energética de todas las células, ¿bien? Absolutamente todas las células. Luego, esos electrones van a seguir viajando ahora al fotosistema 2. Estamos ahora acá. Acá vamos a tener el uso de más luz y el uso de los electrones. O sea, se van a unir las dos cositas. Y una vez que se unan, vamos a tener esto que se llama ferredoxina, que va a hacer exactamente la misma función que la plastoquinona. La ferredoxina va a transportar electrones como si fuese otro camioncito. Pero ahora va a tomar
el NADP y le va a pegar un hidrógeno. ¿Por qué? Porque esta molécula tiene poca energía, esta tiene más. Cuando le pegas el hidrógeno, lo que haces es convertirlo en una molécula con mayor energía y mayor poder de reducción, que viene para la segunda parte. Ya vamos a ver para qué nos sirve esto, ¿no? Entonces, luego, ¿qué pasa con...? Ya tenemos ATP por acá, tenemos NADPH por acá. Pero ¿qué pasó con este montón de protones que se estaban acumulando? Bueno, esto funciona como una presa, una represa más bien. Tenemos el agua de este lado y acá el río súper bajito, y esta es la pared de la presa. Vamos a llegar ahora aquí a la ATP sintetasa. Esta proteína, esta enzima, va a abrir un huequito por el que todos estos protones van a salir disparados como locos y van a mover una bomba, como si fuese un molino, van a ir moviendo la bomba a medida que pasan. Ese movimiento mecánico lo va a aprovechar la ATP sintetasa para que para formar más y más y más ATP. Va a tomar el ADP, le va a pegar otro fosfato con esa energía y va a formar ATP. Bien, entonces volviendo a los pasos, porque entiendo que es un tema complicado, vamos a hacer un tercer repaso. Llega la luz, fotoexcitación de la clorofila. Llega la luz al fotosistema 2. La energía de los fotones rebota de clorofila en clorofila hasta que al fin de cuentas es dirigida a la molécula de agua y la pica en dos. ¿Bien? La fotoliza, realiza la fotólisis del agua, obteniéndose de una molécula de H2O, en realidad de dos moléculas de H2O, se obtienen dos moléculas de oxígeno que libero al ambiente y dos protones y dos electrones. ¿Bien? Los electrones los voy a pasar a la plastoquinona y los protones los dejo en el lado interno, en el lumen del tilacoide. La plastoquinona me va a transportar los electrones al citocromo B6F. Acá está su nombre, citocromo B6F. Y ese citocromo va a convertir un poquito de ADP en ATP. ¿Bien? Y va a seguir almacenando protones del lado interno. Es decir, a medida que se va moviendo la plastoquinona, va pasando más y más protones por la diferencia de cargas. Negativo atrae positivo y lo mete al lumen de la célula. Luego el fotosistema 2 va a recuperar los electrones que se están moviendo desde el citocromo y va entonces a ¿qué? A usar más luz que sigue entrando. Luego esos electrones con la luz los va a pasar a la ferredoxina o FDX. Y la ferredoxina va a utilizar esa energía para convertir NADP en NADPH, que es esto que tenemos acá, fotorreducción del NADP oxidado. Y por último, el montón de protones que estábamos acumulándolo por acá los vamos a dejar pasar por la ATP sintetasa, siguiendo como un río que le abrimos un huequito para que pase. Toda esa energía mecánica que producen los protones al moverse, la va a usar la ATP sintetasa para producir ATP a partir de la unión de ADP y le pego otro fosfato. ¿Bien? Y tengo ATP o adenosín trifosfato. ¿Bien? Ya tenemos, esto es la fase luminosa. El nombre de esta fase es esquema Z. ¿Por qué? Porque esto es una Z. Realmente es por eso que se llama esquema Z. ¿Bien? Ahora vamos con la siguiente parte. ¿Qué hago con este ATP y qué hago con este NADPH? Porque esto no es glucosa. Esto no lo utiliza la planta para comer y nosotros tampoco. ¿Qué hace ella con estas cosas que ha fabricado? Acá es donde venimos al ciclo de Calvin, ¿sí? O la fase oscura. ¿Por qué se llama fase oscura? Porque no necesita luz. Si se dan cuenta, esto es dentro del tilacoide y esto es fuera del tilacoide. Y todo el NADPH y el ATP se producen fuera del tilacoide. Es decir, acá afuera, en el estroma. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que ahora esas cositas que yo he creado las voy a utilizar para un segundo proceso metabólico que es el ciclo de Calvin y comprende 4 etapas más. La activación de la rubisco o ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa, llámenla rubisco, es una enzima. Vamos a utilizar esa energía para fijar el dióxido de carbono, que si se dan cuenta, acá no lo usamos para nada. Utilizamos el agua, pero no el dióxido de carbono. Lo vamos a utilizar acá. Luego vamos a reducir una molécula de un azúcar que se llama fosfoglicerato a fosfogliceraldehído. Y por último vamos a regenerar la ribulosa y al fin tener glucosa. Y vamos a ir dando vueltas entre estas dos imágenes.
Todo el proceso del ciclo de Calvin va a estar dividido en 3 etapas: fijación, reducción y regeneración. Y lo tenemos acá. Fijar el CO2, reducir el PG y regenerar la ribulosa. Bien. ¿Cómo empieza? Llega el CO2 al estroma del cloroplasto. El dióxido de carbono llega al estroma del cloroplasto. Y ese dióxido de carbono va a activar una enzima que se llama rubisco. La primera enzima, la ribulosa 1,5, esa enzima de nombre largo. La va a activar. ¿Cuál es la función de esa enzima? Esa enzima va a tomar el CO2, 3 moléculas de CO2, y las va a pegar una con otra. ¿Bien? ¿Qué pasa? Perdón, 6 moléculas de dióxido de carbono. Va a tomar esas 6 moléculas y las va a fijar en una sola. Y esa que se está creando se va a llamar fosfoglicerato. ¿Bien? 1, 2, 3. Acá tenemos 3 dióxido de carbono pegados, se llaman fosfoglicerato. Y aquí es donde empezamos a utilizar el ATP que creamos. ¿Bien? Todo este ATP que habíamos creado por allá en la fotofosforilación, ahora lo vamos a empezar a usar. ¿Por qué? La rubisco me une mis 3 moléculas de dióxido de carbono. Bien, con un grupito de fosfato por acá. Se forma fosfoglicerato. Ahora vamos a utilizar el ATP para tomar estas moléculas y pegarlas. Si se dan cuenta, acá tenemos el fosfoglicerato, le vamos a pegar otro fosfato. Y luego vamos a utilizar el NADPH que formamos para llevarnos uno de esos fosfatos y tener esta molécula que tenemos acá, que es gliceraldehído. ¿Bien? Acá, ¿qué está pasando? Que esta molécula tiene 2 fosfatos y acá tiene una. Ese proceso de llevarme un grupo fosfato lo vamos a llamar reducción. ¿Bien? Luego, ese gliceraldehído que estamos formando, ¿sí? Si se dan cuenta cuál era el paso, reducir el fosfoglicerato a fosfogliceraldehído. Acá tenemos fosfoglicerato y lo transformamos en gliceraldehído. ¿Sí? La diferencia entre las dos es el número de fosfato. Acá tenemos 2, acá tenemos uno solo. Y utilizamos NADPH en el proceso. ¿Bien? Luego ese gliceraldehído que tenemos todavía tiene un fosfato. Y aquí la célula va a hacer 2 cosas. Vamos a tomar si se dan cuenta, tenemos 12 moléculas. ¿Bien? Tenemos 12 moléculas de gliceraldehído. 2 de esas moléculas, si se dan cuenta, el gliceraldehído tiene 3 carbonos y la glucosa lleva 6. Lleva 5 o 6. 1, 2, 3, 4, 5. Lleva 6. ¿Bien? O sea, es una hexosa. Y el fosfoglicéraldehído tiene 3 carbonos. Entonces, ¿qué hace el ciclo de Calvin? Vamos a tomar de esos 12, 2. Y los vamos a pegar. 3 y 3 los uno y me forman una molécula de fructosa en realidad. Luego esa fructosa la transformo en glucosa. Bien. ¿Y qué hago con los 10 que me quedaron? Los 10 que me quedaron los voy a ir pasando en un proceso por proceso. Y esos 10 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato las voy a transformar en una molécula de carbohidrato que se llama ribulosa 5-fosfato. ¿Para qué es esa molécula? Lo que pasa es que luego, esta molécula que nos termina aquí al final, que se llama ribulosa 1,5-bifosfato, tengo 6, esta molécula es la que utiliza la célula, el cloroplasto en el ciclo de Calvin para fijar el CO2. Es decir, ese CO2 no se va a pegar a la nada, ¿ya? Se utiliza esta molécula enorme de ribulosa para activar la rubisco y fijar el CO2. Entonces vamos ahora a ver este esquema complicado, acá más sencillito. Tenemos mi ribulosa 1,5-bifosfato, que cuando la mezclo con CO2 me va a activar la rubisco. Y una vez que lo activa, me va a formar mis moléculas de fosfoglicerato. ¿Bien? Este fosfoglicerato que tiene 2 grupos fosfato, lo voy a transformar ¿en qué? En un gliceraldehído 3-fosfato, a partir de el uso de 6 moléculas de ATP y 6 moléculas de NADPH. Entonces ya transformé mi fosfoglicerato en
fosfogliceraldehído. Bien, ese gliceraldehído que tengo 12 moléculas, 12, 10, 12, voy a tomar 2, las voy a convertir en fructosa y luego en glucosa, y ya tengo la glucosa para la planta. Y las otras 10 que me quedan, las voy a transformar en ribulosa 1,5-bifosfato otra vez. Bien. Por último, un tercer repaso. Tenemos el CO2, ribulosa, y cuando se unen activa la rubisco. Al unirse el CO2 con la ribulosa, la rubisco, mejor dicho, al unir la rubisco al CO2 y la ribulosa, tengo 12 moléculas de fosfoglicerato. El fosfoglicerato voy a utilizar 12 moléculas de ATP, un ATP por molécula de fosfoglicerato, para transformarlo en difosfoglicerato. O sea, acá tengo un fosfato, acá tengo dos fosfatos. ¿Bien? 12 moléculas de difosfoglicerato. Luego voy a utilizar 12 moléculas de NADPH, una molécula de NADPH por cada molécula de difosfoglicerato, y lo voy a transformar. Me voy a llevar un fosfato y le voy a dejar uno solo. ¿Bien? De 2 paso a tener uno solo. Y voy a formar 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Luego ese gliceraldehído 3-fosfato que tengo 12, voy a utilizar 2 para unirlas y formar una molécula de fructosa con un fosfato, y luego le voy a arrancar el fosfato y me va a quedar glucosa. ¿Bien? Y los 10 que me quedan los voy a convertir en ribulosa 5-fosfato en 6 moléculas, y luego utilizo lo que me quedó de ATP para convertirlo en mi ribulosa con 2 fosfatos. Bien. Tienen que ver esto muchas veces y prestarle mucha atención. Sé que es complicado, pero ya están en cuarto de secundaria, ¿no? Ya con esto, chicos, en realidad por fin terminamos el tema de fotosíntesis. Y préstenle mucha atención, estudien. Cualquier duda, por favor, me preguntan, porque es complejo. No esperen al día del examen para jalar. Pregunten antes, por favor. Y cuando terminemos el tema de respiración celular, que es igual o más complejo que este, vamos a pasar a hacer un repaso. ¿Bien? Entonces, hasta luego, chicos. La tarea va a estar